Querido Padre Celestial que moras entre los querubines, te damos gracias por este sábado santo que hemos tenido. Gracias, Señor, por la bendición espiritual que hemos recibido. Y, Señor, en este momento pido que el mismo Espíritu Santo que inspiró tu palabra impresione las mentes de las personas aquí, para que podamos ver el mensaje que tú nos has dejado y estar preparados para el tiempo de angustia. Gracias, Señor, por este campestre. Gracias por habernos traído aquí. Oro, Señor, para que tú permitas que no haya distracción y que solo tu Espíritu Santo y tus santos ángeles estén en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarlos que vayan conmigo a la primera epístola de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Encontramos un pasaje que es de gran esperanza para todo cristiano, para toda persona que vive sobre esta tierra. Y nos dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios, ¿qué más? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿a quién? A Jesucristo, hombre. La palabra del Señor nos enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama ese mediador? Jesucristo, hombre. Y me gusta mucho que no dice aquí en este pasaje Jesucristo Dios, sino que dice Jesucristo, hombre. Ahora, no quiere decir que Jesucristo no sea Dios, pero la humanidad de Cristo es importantísima en su obra de mediación. Pero, ¿sabían ustedes, mis hermanos, que llegará un tiempo cuando no habrá mediador? La Biblia, algunos parecen no entender o parecen no creer que tal tiempo llegará. Nosotros lo hemos dado por sentado, que bueno, Cristo está allá en el santuario celestial mediando en favor mío. Pero la Biblia enseña acerca de un tiempo cuando no habrá mediador. Y el propósito de este tema es cómo nosotros podemos vivir sin un intercesor. Vamos entonces, el punto que vamos a analizar es acerca de la obra de intercesión de Cristo Jesús. Yo quiero ver la Biblia de ustedes en el aire. ¿Cuántos tienen sus Biblias? ¿Les gusta estudiar la Biblia? Veo que no todos tienen la Biblia. Yo puedo aquí citar un versículo equivocadamente y los puedo engañar. Por eso necesitamos tener la Biblia y probar si lo que dice allí es cierto. ¿Está bien? Porque yo puedo jugar con las palabras y yo los puedo engañar. Así que vamos a sacar la Biblia y vamos a estudiar la Biblia profusamente. Hemos escuchado cosas maravillosas hoy, ¿cierto? Hemos escuchado cosas un poco excitantes. Quizá nuestro sistema límbico se ha excitado un poco. Pero vamos a utilizar ahora el lóbulo frontal. Vamos a la palabra del Señor para mirar cómo podemos nosotros vivir sin un intercesor. Primero, entonces, vamos a ir al primer pasaje que encontramos en Romanos, capítulo 8, versículo 32. Y vamos a responder a la pregunta, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo por nosotros? Vamos a Romanos, capítulo 8, nos dice el versículo 34. Si está allí, diga amén. Muy bien, nos dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Miren los pasos. Cristo es el que ¿qué? Murió, pero no es suficiente eso, sino que ¿qué más hizo? Resucitó, pero ¿es suficiente eso? Algunos dicen, bueno, la cruz es suficiente. Claro, la cruz, no estoy diciendo que no es suficiente, pero la obra de Cristo no terminó en la cruz. Cristo es el que murió, luego dice, Él también resucitó, pero ¿qué más? El que además está a la diestra de Dios, ¿y qué está haciendo allí? El que también intercede por nosotros. Así que Jesús
Aquí Pablo está hablando acerca de la obra salvífica de Cristo Jesús y está incluyendo en el mismo nivel de importancia no solamente la cruz y la resurrección, sino la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Él es también el que intercede por nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Él está intercediendo por nosotros? ¿Cuál es el propósito de su intercesión? Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Tenemos que entender que la intercesión de Cristo por nosotros, en otras palabras, todo el sistema de sacrificios, el santuario, todas las ofrendas, ¿con qué propósito se dieron? A ver, si el hombre no hubiese pecado, ¿hubiese necesidad de un salvador? ¿Hubiese necesidad de un sacrificio? ¿Hubiese necesidad de fiestas? ¿Hubiese necesidad de alguna? Por eso no podría existir antes del pecado. Ahora, el pecado entra y entonces Dios, nos dice Isaías 59:2, que ocurre una separación ¿entre quién? Entre Dios y el hombre. ¿Cómo Dios va a quitar esa separación y volver a unir al hombre con Dios? Aquí lo leemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, nos dice las Sagradas Escrituras. ¿Quién nos qué? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahora, miren qué interesante. Aquí vemos a quién, a Dios y a quiénes. Y a nosotros. ¿Y quién está en la mitad reconciliando? Y recuerda que leímos en 2 de Timoteo, en 1 de Timoteo 2:5, ¿cuántos mediadores o intercesores tenemos? Muy bien, Jesús, un mediador, es una persona que está en la mitad de dos partes, ¿está bien? Entonces, Cristo está entre Dios Padre y entre nosotros. ¿Con qué propósito? Dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, ¿qué es reconciliar? ¿Qué es reconciliar? Yo no sé cuántos de los esposos hay acá, de pronto se han peleado y la esposa dice, mira, ve y duerme en el mueble esta noche, no quiero dormir contigo. Pero luego el esposo va allá al cuarto, así como en Colombia diríamos con una cara de oveja degollada, y le dice, mi amor, perdóname, no quiero dormir en el mueble. El esposo ahí está, ¿qué está buscando él? ¿Una qué? Una reconciliación. O sea, el hecho de que haya una reconciliación significa que antes había ¿qué? Es una separación, ¿cierto? Había una diferencia, había una desaveniencia, había un conflicto. Entonces aquí vemos una reconciliación. En otras palabras, uno de los propósitos de la mediación de Cristo es unir de nuevo al hombre con Dios. Es unir de nuevo al hombre con Dios. Por eso, pero Cristo tenía que cumplir una condición. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Muy bien, hay algo que tiene que hacer Jesús. Hay algo que tuvo que hacer Dios y hay algo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios? Mandar a Cristo, ¿cómo? Hecho pecado. Al que no conoció pecado, lo hizo ¿qué? Pecado. Para que nosotros fuésemos ¿qué? Hechos justicia de Dios. Bueno, mi propósito no es hablar de justificación por la fe en detalle acá, pero vemos que el propósito de la intercesión de Cristo es darme su justicia, y cuando tengo su justicia, entonces puedo de nuevo estar uno con Dios. Pero vamos a avanzar en nuestro estudio. ¿Dónde está Jesús haciendo ahora su obra de intercesión? Vamos a Romanos, volvamos a Romanos, el capítulo 8 y el versículo 34. Lo habíamos leído, Romanos capítulo 8, versículo 34, pero vamos a comparar esto con otro versículo. Vamos a volverlo a leer para recordar.
nos dice el versículo 34, que Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Es un detalle muy importante que nos da la Escritura. Él está ¿a dónde? A la diestra de Dios. ¿Qué significa que Él está a la diestra de Dios? A la derecha, muy bien. ¿Y qué significa eso? Él está al lado de Dios. Eso tiene un significado más profundo. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. 8, versículo 2. ¿Qué significa que Jesús está a la diestra del Padre? Vamos a Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Hay dos cosas que a este servidor le gusta escuchar: amenes y las hojas y las páginas de la Biblia voltearse. ¿Ok? No me gusta casi a mí hablar, me gusta más permitir que la Biblia hable. Así que vamos a Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó ¿a dónde? Ahí está, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Y qué está haciendo allí? Ministro ¿de dónde? Del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Muy bien, la posición a la diestra del Padre, ¿dónde es? En el santuario. Dice ministro del santuario. Él está a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dicho sea de paso, el trono está en el santuario. Y Jesús está allí en el santuario, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ahora, hay un pasaje que en Hebreos, vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 25, que ha llevado a algunos a decir de que no hay tal cosa como que viviremos sin intercesor. Hebreos 7, 25. Eso también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo ¿qué? Siempre para interceder por ellos. Algunos dicen, ve, allí dice que Él va a interceder ¿cuánto? Siempre. Entonces, no hay tal cosa que nosotros tengamos que vivir sin un intercesor. Pero ¿será que la Biblia se contradice? ¿Qué significa aquí en Hebreos 7, 25 dice que Él va a interceder para siempre por nosotros? Pero vamos a otro pasaje y vamos a tratar de entender esto a profundidad. Esta mañana Silverino nos habló un poco acerca de esto. Y vamos a estudiar el capítulo 15 de Apocalipsis. Vayamos al capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Capítulo 15 del libro de Apocalipsis, nosotros vemos aquí la finalización del ministerio de Cristo Jesús en el santuario. Si nosotros estudiamos el Apocalipsis en detalle, Jesús, el santuario nos muestra el tiempo en que cada cosa en el Apocalipsis sucede. Si usted pierde de vista el santuario en Apocalipsis, usted va a entrar en unas interpretaciones muy interesantes. Por ejemplo, ¿dónde está Jesús al comenzar las 7 iglesias? ¿En dónde está? ¿En qué parte del santuario está Jesús? Dice que está caminando ¿dónde? En medio de los candelabros. ¿Ese qué lugar del santuario es? Lugar santo. ¿Dónde está Jesús? La serie de los sellos. Lugar santo. Está en el trono, la mesa de los panes de la proposición. Muy bien, me devuelvo. ¿Cuándo comenzó Jesús su ministerio en el lugar santo? ¿Cuándo ascendió Jesús? El año 31. O sea que la serie de las 7 iglesias, ¿en qué año debo comenzarlas? El año 31. En los sellos, ¿en qué año debo comenzarlos? En el mismo año, ¿cierto? Ahora, las trompetas. ¿Dónde está Jesús en las trompetas? ¿Dónde está Jesús? Está al altar del incienso. ¿Ok? ¿Y eso en qué lugar está? O sea, no hay tal cosa como que las trompetas puedan comenzar en el futuro. Cuando el Apocalipsis me dice que comienzan es cuando Jesús está en el lugar santo. Y si yo los aplico al futuro, tengo que decir que Jesús se tiene que devolver al lugar santo para que vuelvan a sonar las trompetas. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, mi propósito no es hablar de eso ahora. Luego vemos en Apocalipsis 11, 19 que vemos otro mueble. ¿Y ahí dónde está Jesús? Dice que el templo de Dios fue abierto y fue vista el arca del pacto. Ahí es el lugar santísimo.
Y vemos que Jesús comienza ahora su trabajo en el lugar santísimo. Pero ahorita en el comienzo de las plagas, que es la última serie de 7, ¿dónde está Jesús? Versículo 8 del capítulo 15. Nos dice, y el templo se llenó de humo. Dicho sea de paso, la palabra aquí templo, naos, es exclusivamente el lugar santísimo. ¿Ok? No toda la estructura, sino exclusivamente el lugar santísimo. Y dice que el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder, y nadie. Ahora, si usted tiene otra versión, en realidad en el griego dice ningún hombre. ¿Alguien tiene una Biblia que dice ningún hombre? Allí donde dice nadie, dice ningún hombre. Ahora, ¿por qué ese detalle es importante? ¿Qué leímos en 1 Timoteo 2:5? Tenemos un mediador entre Dios y el hombre, a Jesucristo, ¿qué? Hombre, pero aquí dice que ningún hombre. ¿Y cuál es el único hombre que está en el lugar santísimo? Jesús. Pero aquí dice que ningún hombre podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Es interesante que acá se menciona el templo lleno de ¿qué? De humo, lleno de humo. Ahora, ¿qué representa el humo? ¿Qué significa que el templo está lleno de humo? Muy bien, vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 42 al 44. Solo voy a sacar una frase de aquí. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 42 al 44. Ahora, el humo es también como una nube, ¿cierto? Nos dice acá, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Qué interesante, cuando Dios se cubre de nube, ¿qué pasa? Dice que no, ¿qué? No escucha nuestras oraciones. Es decir, cuando dice que el templo se llenó de humo, ya no hay oraciones que el Señor recibe en el santuario celestial. Ya no así asciendan las oraciones, ya no las recibe. Ya no hay más intercesión. También, no voy a leer estos pasajes, pero en Éxodo 40, 33 y 34 vemos cuando el santuario se inaugura. Y dice que la gloria de Dios viene y llena todo el templo y ni aun Aarón podía entrar allí. Es decir, cuando la Biblia habla que el templo se llena de humo, significa que Jesús cesará su obra de intercesión y se vestirá de vestiduras de venganza para venir a esta tierra. Ahora, ¿cómo se le llama a ese tiempo cuando ya no habrá más intercesor? ¿Cómo le llama la Biblia a ese tiempo? Vayamos a Isaías 59. Isaías 59, versículos 16 al 18. Isaías capítulo 59, versículos 16 al 18. Y miren, de nuevo encontramos esa misma palabra hombre. Y nos dice la palabra del Señor, y vio. ¿Qué fue lo que vio? ¿Están siguiendo la escritura conmigo? Y vio que no había hombre, y se maravilló que ¿qué? Que no hubiera quien se interpusiese. Ahora, esta no es una buena traducción. Creo que en la versión en portugués y también en la versión King James en inglés dice, y se maravilló que no hubiese un intercesor. Así es como dice. En español dice quien se interpusiese. No es muy claro el significado. Y lo salvó su brazo y le afirmó su justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. ¿Y qué pasa mientras no hay un intercesor? ¿De qué se va a vestir? Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Interesante, cuando el Señor salga del lugar santísimo, ya no hay un intercesor, se viste ¿con qué tipo de ropa? Oye, ¿por qué llama la Biblia que sus ropas se llaman venganza? Ahora, cuando usted quiere vengarse de algo, ¿qué sentimiento está experimentando? Cuando usted quiere vengarse de alguien, me la va a pagar. ¿Qué sentimiento está experimentando? Odio, ¿qué más? Enojo, ira, ¿cierto?
De hecho, mírenlo acá, dice, para retribuir con ira a sus enemigos. ¿Cómo le llama la Biblia al tiempo cuando Dios demuestra su ira? ¿Sí sabían ustedes que Dios se enoja también? ¿Cómo le llama la Biblia al tiempo cuando Dios manifiesta su ira? ¿Saben cómo le llama? Vamos a Isaías 13:9. Y es paralelo en este contexto. Isaías capítulo 13, versículo 9. ¿Cómo se le llama al tiempo cuando Dios salga del lugar santísimo y manifieste su ira? Nos dice Isaías 13:9. He aquí, el día de Jehová viene, día terrible de indignación y ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Cómo se llama ese día? El día de la ira de Jehová. El día, el tiempo, cuando el pueblo de Dios tenga que vivir sin un intercesor, es el día de la ira de Jehová. Ahora hemos puesto el fundamento para el punto principal que yo quiero tocar con ustedes. ¿Cómo puedo yo vivir en el día de la ira de Jehová? Porque eso es lo que a nosotros nos interesa. Aunque es importante saber la cercanía del tiempo, porque para eso se nos ha dado la profecía. Nosotros no debemos depender de la excitación de un tiempo para buscar mi preparación. Y hay una preparación más profunda y sí más importante que nosotros debemos hacer para el día de la ira de Jehová. Ahora, vamos entonces a estudiar. Hay un libro, Los Profetas Menores, que habla del día de la ira de Jehová. De hecho, ese es su tema. Ese es el tema de ese libro, el libro de Sofonías. Vamos al libro de Sofonías, el capítulo 2. Libro de Sofonías, el capítulo 2. Ojalá tuviese todo el tiempo, es uno de mis libros favoritos de los profetas menores. El día de la ira de Jehová. Y vamos al capítulo 2, versículos del 1 al 13. Es interesante que el libro de Sofonías hace un juego con el significado del profeta, el nombre Sofonías, con el tema de su libro, porque Sofonías significa escondido de Dios. Eso es lo que significa el nombre Sofonías. Y vamos a ver ahorita aquí cómo se hace un juego del nombre de Sofonías. Muy bien. Capítulo 2, versículos 1 al 3. Congregaos, dice, y meditad, nación sin pudor. Antes, esto tiene muchos detalles importantes acá, antes que tenga efecto el decreto. Interesante. ¿Qué decreto estará refiriéndose allí? Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros, ¿qué cosa? El furor de la ira de Jehová. ¿Cómo le llamamos eso en Isaías 13:9? El día de la ira de Jehová. ¿Está bien? Antes, ahí está, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Versículo 3. Debido a que el día de la ira de Jehová ha de venir sobre nosotros. Y si nosotros queremos estar en pie en el día de la ira de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Versículo 3. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que el pueblo tiene que hacer? Aquellos que estén preparándose para el día de Jehová. Lo primero que dice en el versículo 3 es que debemos buscar justicia. Debemos buscar justicia. ¿Dónde encontramos la justicia? Jeremías 33:16 nos define qué es justicia. Y Jeremías 33:16 dice: Jehová, justicia nuestra. ¿Qué significa buscar justicia entonces? Buscar justicia significa buscar a Jehová. Y déjenme decirle, mis hermanos, hemos entrado en confianza en estos estudios, ¿cierto? Amén. Déjenme decirles algo.
Déjenme decirles algo con mucho amor y con mucha confianza. Muchas personas que pierden más el tiempo buscando los masones, buscando los Illuminati, buscando cualquier teoría de conspiración y no buscando al Cordero. Hay algunos incluso que saben dónde está el Papa, en qué restaurante comió el Papa, si le dieron, si dijo esto, si no dijo aquello. Siguen más al Papa donde quiera que va y no siguen a Cristo que va, como hacen los 144,000. La Biblia me dice a mí que yo debo buscar justicia. Y esta justicia la encontramos en Cristo Jesús. Si la cruz, voy a tomar aquí las palabras de nuestro hermano, si la cruz no puede estimular a la iglesia a que se reavive y se reforme, cualquier otra teoría sensacional no lo hará, porque solo la cruz de Cristo es lo que Dios nos ha dado para estimularnos y despertarnos para buscar la salvación. Ninguna otra cosa podrá hacerlo, será inútil. Pasará la emoción, pasará la excitación y estaremos con menos fe que cuando antes la teníamos. En este momento les voy a hacer una confesión pública. En este momento yo estoy pasando por un tiempo de gran chasco, basado también en una fecha. ¿Y saben cuál es mi gran chasco? Hace más o menos 4 o 5 meses comenzamos un proceso para mi nacionalización en los Estados Unidos. Yo estaba un poco dudoso si comenzarlos ya o no. Para los que no saben, estoy casado con una esposa que es ciudadana americana. Entonces, mi esposa hizo la investigación con abogados y el abogado dijo 3 meses. En 3 meses te llaman, te sale la visa. Y yo, 3 meses, listo. Para eso, pues mi esposa tenía que separarse de mí, ir allá a Estados Unidos primero, esperarme. Yo, yo creo que puedo aguantar eso. Ya van 5 meses. Y pasó la fecha, ¿y qué creen que yo? Supuestamente me deberían haber llamado en enero. ¿Cómo creen que yo me estoy sintiendo? Un gran chasco. Eso es lo que pasa cuando uno espera un momento y no sucede. ¿Qué pasa? Sufre un gran chasco. Pero hay alguien que no te va a chasquear nunca. Jesús. Justicia nuestra. Él nunca te va a chasquear. Y entre más lo contemplamos, saben, yo quiero volverme adicto a Jesús. Entre más lo contemple, más lo quiero contemplar y no quiero separarme de Jesús. Esa es la estimulación que el Cordero quiere que tengamos nosotros. Que busquemos a Cristo, su cruz, su luz. Esa es la estimulación que necesita el pecador. Lo demás es secundario, tiene su lugar, pero es el Cordero. ¿Cómo nos da Cristo su justicia? Oseas, capítulo 10, versículo 12. Vayamos a Oseas, capítulo 10, versículo 12. La palabra del Señor nos dice aquí: sembrad para vosotros, ¿en qué? Si están allí, Oseas 10:12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque ¿qué? Porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y ¿qué? Y os enseñe justicia. Oiga, qué interesante este versículo. 10:12. Ahora, parece que Oseas 10:12 dijera o mencionara que esa justicia aún es futura, ¿cierto? Pero miren que hay justicia en la siembra, pero también hay justicia al final. ¿Estamos entendiendo? Se siembra en justicia entonces ¿con qué se cosechará? En justicia. Ahora, estamos usando aquí vocabulario de agricultura, ¿cierto? ¿Qué necesita la semilla para que germine? Cuando se siembra y se germine, ¿qué necesita? Agua, ¿cierto? Riego, lluvia. La Biblia le llama eso la lluvia temprana. Ahora, cuando ha crecido la planta y está a punto de dar su fruto, ¿qué necesita la planta para que se madure el fruto y lo dé? Necesita más lluvia. ¿Eso se llama qué? Lluvia tardía. Tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía, que es la obra del Espíritu Santo en mi corazón, me enseña
enseña justicia al principio, durante el proceso y al final. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? De hecho, déjeme mostrárselo más claramente. Joel 2:23. Vayamos a Joel capítulo 2, versículo 23. Si usted tiene una Biblia que tiene referencia marginal, me gustaría que alzara la mano para que lea la margen. ¿Qué dice la margen en Joel 2:23? Es muy hermoso la margen, como dice en este versículo. Es una profecía para nuestro tiempo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado ¿qué? La primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. ¿Saben qué dice en la margen? En la margen, cuando dice lluvia temprana, dice un maestro de justicia. Y cuando dice lluvia tardía, dice de acuerdo a justicia. Un maestro de justicia de acuerdo a justicia. ¿Qué es entonces la lluvia tardía? La obra del Espíritu Santo al principio, durante y al final. Enseñarme. ¿Cómo? Es un maestro de justicia. El Espíritu Santo es un maestro de justicia. Y por eso necesitamos, para estar en pie durante el tiempo de angustia, buscar justicia. Pero el tercer miembro de la deidad se nos ha dado para facilitarnos, para ayudarnos, para enseñarnos esa justicia. El Espíritu Santo viene a convencernos de pecado y de ¿qué más? De justicia y de juicio. Yo no sé, en Primeros Escritos hay una sentencia donde la hermana White dice que algunos están esperando que la lluvia tardía venga para remediar sus defectos de carácter. Pero si algunos esperan que la lluvia tardía haga esa obra por ellos, se van a chasquear. Porque la lluvia tardía no va a venir a ayudarnos a remediar los defectos de carácter. La lluvia tardía simplemente va a ser un sello, una manifestación que Dios dará a aquellos que ya se han madurado, aquellos que han alcanzado la plenitud de Cristo. La lluvia tardía simplemente empoderará a la iglesia para que pueda terminar la obra de Dios. Esa obra de la perfección del carácter es bajo la lluvia temprana que cada uno de nosotros experimentamos desde que aceptamos al Señor Jesús. Ahora, volviendo otra vez a Joel no Sofonías, lo segundo que hay que buscar, ¿qué es? Primero era buscad justicia y lo segundo es buscad mansedumbre. Pregunta, ¿dónde aprendemos mansedumbre? ¿Dónde aprendemos mansedumbre? Un versículo muy conocido, Mateo 11, 28 al 30, venid a mí, todos estéis fatigados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y noten lo siguiente, y aprended ¿de quién? De mí. ¿Y cómo es él? Manso y humilde de corazón, y tendréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre, mis hermanos. ¿Saben? Explicar las 2300 tardes y mañanas es fácil. Explicar los periodos de tiempo es fácil. Explicar las doctrinas y aprender las doctrinas adventistas es fácil. Aprender mansedumbre. Qué difícil ha sido para el Cordero enseñarnos mansedumbre. Yo me aprendí la profecía de las 2300 tardes y mañanas en un día. Mi papá se sentó conmigo y me las explicó. Y desde ese momento las entendí. ¿Cuánto me ha costado? Estoy hablando de mí. ¿Cuánto me ha costado aprender mansedumbre? Algo tan sencillo. Cuando alguien lo refuta a usted, ¿cómo se siente? Cuando alguien habla mal de usted, ¿cómo se siente? Ahora, yo voy a hacer una prueba. Como adventistas del séptimo día tenemos una doctrina que es uno de nuestros 7 hitos, que es la condición, el estado de los muertos, ¿sí? Ustedes son adventistas del séptimo día, ¿amén? Creemos que los muertos, ¿qué? No saben nada, ¿cierto? Y Eclesiastés 9:6 dice que ¿qué pasó con sus sentimientos? Perecieron ya. Ok. ¿Sabían ustedes que la doctrina del estado de los muertos también tiene una aplicación espiritual? No es la interpretación, es la aplicación, como nos explicaron.
¿Qué dice Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo. Muy bien, ahí está el estado de los muertos. Si ya no vivo yo, entonces ¿cómo está el yo? Ok, imagínense que yo tenga un cadáver acá, ¿está bien? Y yo a ese cadáver le digo, oye, tan feo, hueles mal. Oye, qué horrible es. ¿Sabes? Te odio, me caes mal. ¿Será que ese cadáver se va a levantar y le va a decir, ¿qué te pasa conmigo? ¿Va a responder? ¿Se va a ofender? El que está muerto en Cristo no se ofende. El que está muerto en Cristo no se exalta. El que está muerto en Cristo, las críticas de otros le van y le vienen, porque sabe que eso le caes a Cristo. Él ya está libre, porque por sus llagas somos nosotros sanados. Eso es estar muerto en Cristo. Eso es aprender mansedumbre. Eso es aprender humildad. Cuán difícil para nosotros. Normalmente, a veces hasta nos crecemos cuando nos dan la llave de la iglesia, ¿cierto? Nos dan la llave de la iglesia y recuerdo un hermano, Marco, yo creo que, no voy a decir el nombre, allá en el ministerio donde vinimos, un hermanito que lo teníamos ahí ya más porque era solito él, y le dieron la llave de la bodega y las herramientas. Ese hermano se creció con esa llave de la bodega y las herramientas. Aquí nadie me toca mis herramientas, yo tengo la llave. Hasta con una llave nos crecemos. Imagínese eso. Nos exaltamos tan fácilmente. Que nosotros lleguemos al equilibrio de Jesús, que dice el deseado de todas las gentes, que no se ofendía por la censura ni se exaltaba por los halagos. Esa es la mansedumbre. Mis hermanos, ¿creemos que Jesús viene? O sea, a mí me encantan los mensajes que despierten, como los que estudiamos este día de hoy, pero a veces me asustan. Lo hago por mí mismo. ¿Saben por qué? Porque yo me puedo emocionar y puedo decir, wow, viene Jesús y esto, pero no hago cambios en mi carácter. Lo que muestra si el mensaje ha tenido efecto en tu vida es que tú hagas cambios de carácter. Que tú busques a Jesús, que busques a imitar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ir terminando, volvamos a Sofonías, capítulo 2. Vamos al libro de Sofonías. Estamos llegando a la parte final de nuestro estudio. Sofonías capítulo 2. Vamos ahora al versículo 3 de nuevo. ¿Por qué hay que buscar justicia y mansedumbre? Volvamos, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis ¿qué? Guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Cómo podemos vivir sin un intercesor? Solo si estamos guardados. En otras versiones dice escondidos, y ahí es donde el juego de palabras con el nombre de Sofonías, escondidos de Jehová, ¿sí? Eso es lo que significa Sofonías. Y cada uno de nosotros debe tener la experiencia del nombre de Sofonías, escondidos o guardados de Jehová. Saben, en los últimos tiempos, cuando la gracia se cierre y las plagas estén cayendo, solo habrán 2 lugares de escondedero. ¿Sí sabían ustedes? Solo habrán 2 lugares de escondedero. El primer lugar de escondedero es guardados en Jehová. Pero el segundo lugar de escondedero es el de Apocalipsis 6:16. Los impíos verán a Jesús y le dirán a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista de aquel que viene en las nubes de los cielos. ¿Quieres tú estar guardado en Cristo o quieres tú ser de aquellos que le estarán diciendo a los montes, a las peñas y a las rocas, caed sobre nosotros? Los que están guardados de Jesús son guardados de la ira de Dios. Los que no están con el shelter, con la cobertura, con la protección de Jesús, son aquellos que tendrán que buscar protección en las peñas y en las rocas. ¿De qué parte estarás tú? ¿Estaremos guardados en el día de la ira de Dios? ¿Dónde estaremos nosotros? La palabra de Dios nos dice que debemos buscar a Jehová. Versículo 3 de nuevo, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra. Si usted el día de hoy, con todo lo que hemos escuchado, las señales, todo lo que está sucediendo, ¿cuál debe ser la respuesta del pueblo de Dios? Quiero ir cerrando con Isaías. Isaías,
Pero antes de ir a Isaías, no nos vayamos de Sofonías. Sofonías 3, versículos 18 al 20. Contextualmente, a quienes Jehová reunirá bajo su protección en el día de su ira. Sofonías capítulo 3, versículos 18 al 20. Como en el día de fiesta, apartaré de ti la desgracia, te libraré del oprobio que pesa sobre ti. Versículo 20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré y daré renombre y fama entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio ante vuestros propios ojos, dice Jehová. Oh Dios, reunirá a aquellos que han sido oprimidos por el pecado, los librará, apartaré de ti la desgracia. En aquel tiempo, dice él, nos congregará, nos reunirá y nos dará nombre y fama entre todos los pueblos de la tierra. ¿Quieres tú ser guardado de Jehová o quieres ser guardado en las peñas y en las rocas? ¿De qué parte vamos a estar, mis hermanos? ¿Qué hay que hacer para estar guardados en el día del ira de Jehová? Número 1, buscar justicia. ¿Y qué significa buscar justicia? Buscar a Jesús. Número 2, buscar mansedumbre. Lo mismo. Todo llega a lo mismo, ¿cierto? ¿Y de quién aprendemos mansedumbre? De Jesús. Necesitamos aprender la lección de penitencia a los pies de Jesús, de María Magdalena. Hay muchas Martas hoy. Y Jesús le dijo a Marta, 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 acosada y cargada estás con muchas, pero esta ha escogido la mejor parte y no se le quitará. ¿Cuál fue la mejor parte de María? Sentarse a los pies de Jesús y aprender de Él. Necesitamos sacar tiempo para sentarnos a los pies de Jesús y aprender de Él. Isaías 55, 6 y 7. Isaías 55, versículos 6 y 7. Nos dice la palabra del Señor, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Oh, eso significa que llegará un momento, ¿qué? Cuando no podrá ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es estrecho en perdonar. Muchas gracias. El cual es amplio en perdonar. Quizás has estado luchando por muchos años con algún pecado que tú crees que el Señor no te lo puede perdonar. Quizá ese pecado le has pedido perdón a Dios una y otra vez y vuelves a caer en él y piensas que para ti no hay remedio. Yo quiero decirte que Jehová es amplio en perdonar. Él puede perdonar cualquier pecado. Él tiene suficiente justicia y suficiente gracia para perdonar nuestros pecados. Yo no sé qué es eso que te esclavice. No sé si es un alimento, no sé si es la moda, no sé si son las cosas del mundo, las películas, no sé qué es eso que te esclaviza y que te impide prepararte para el día de la ira de Jehová. Invito que busques a Jehová, porque Él es amplio en perdonar. Gloria a Dios que aún hay gracia para nosotros. Gloria a Dios que aún el tiempo de gracia no se ha cerrado, porque si no, este servidor estaría perdido. Este servidor estaría perdido. Pero gloria a Dios que Él ha extendido su gracia. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te ha dado de gracia? ¿Estamos utilizándolo sabiamente? ¿En qué dedicas más tu tiempo? ¿En leer esto o en leer esto? Pese nada más. ¿Qué lee más usted, esto o esto? ¿O dónde pasa más su tiempo, de rodillas o haciendo otras cosas? Necesitamos una experiencia profunda en las cosas del Señor. ¿Cuántos en esta noche quisieran decirle al Señor, dame esa experiencia profunda en las cosas del Señor? ¿Cuántos quieren reclamar la gracia y el poder perdonador de Cristo
y su poder de victoria para vencer aquel pecado que te ha atormentado por cuánto tiempo. Gloria a Dios. Mis hermanos, esa es la preparación. Si tú haces esa preparación, creer, con eso estás mostrando que crees que Jesús viene pronto. Esa es la señal, esa es la muestra. Los que creen que Cristo viene pronto, dice primera de Juan 3, del 2 y 3, se purifican a sí mismos como Él es puro. Eso es lo que hacen los que creen que Cristo viene pronto. Que el Señor nos ayude a estar preparados para el gran día de la ira de Jehová. Amén.